Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy el doctor Alejandro López García. El presente podcast, denominado Interacción Simbólica, surge como parte del programa de recuperación del proceso enseñanza-aprendizaje de la Facultad de Derecho de la UNAM. Quiero decirte, entre otras cosas, que eres bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar. Interacción simbólica. Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos los interesados a este tipo de temáticas y principalmente a los estudiantes de la Facultad de Derecho, a partir de la cual nosotros vamos a tratar de, consolidar algunos temas que habían quedado un poco al aire o que no se habían mencionado, principalmente a los estudiantes de técnicas de investigación jurídica y también de sociología general y jurídica. El día de hoy traigo a ustedes la llamada teoría tridimensional del derecho. Esta teoría tridimensional del derecho fue elaborada principalmente por el filósofo jurista brasileño Miguel Reale. Y es un elemento muy importante, es una herramienta sumamente importante para la sociología porque inicialmente nos permite identificar cuál es el papel de la sociología y cuál es el lugar en donde nosotros encontramos a la sociología desde una perspectiva vertical. Por otra parte, también nos encontramos con la idea de que esta teoría tridimensional del derecho nos ayuda a una mejor comprensión del derecho en el ámbito de la investigación del derecho, toda vez que nos permite identificar el tipo de investigación que nosotros estamos desarrollando, los tipos de definiciones que nosotros requerimos y así también los tipos de elementos que nosotros requerimos para complementar con nuestro aparato de investigación. Existen distintos tipos de definiciones del derecho, existen distintos tipos de datos que nosotros requerimos y precisamente a partir de esta teoría tridimensional del derecho nos permiten también identificar qué es lo que nosotros estamos requiriendo. Por otra parte, también quiero señalar que esta teoría tridimensional nos ayuda también en el ámbito práctico. Esto es principalmente porque nos ayuda a identificar, por ejemplo, cuáles son los elementos que nosotros estamos requiriendo interpretar o asumir o incluso establecer como prioridad dentro de nuestras demandas, dentro de los distintos tipos de juicios, dentro de los distintos tipos de elementos que nosotros estamos tratando de integrar dentro de un entramado jurídico. Bueno, inicialmente quiero decir que esta teoría tridimensional nos dice que el derecho es una unidad única e indivisible. ¿Esto qué significa? Que el derecho es uno, que no lo podemos dividir. Sin embargo, señala Miguel Reale que para su estudio y para su comprensión nosotros requerimos identificar tres dimensiones. Esto significa también que ninguna dimensión se encuentra encima de otra, es decir, no hay una dimensión mayor que otra, sino que son otros elementos que deben de comprenderse de manera simultánea. Por tal motivo, nosotros vamos a tratar de identificar estos elementos para poder lograr una adecuada interpretación desde esta perspectiva tridimensional del derecho, señalada, como ya dijimos, por el jurista brasileño Miguel Reale. Inicialmente podemos decir que la teoría tridimensional señala que el derecho, como ya habíamos señalado, es una unidad única e indivisible, que comprende tres dimensiones de estudio y que se comprende principalmente como una forma para ver cuál es el énfasis que nosotros buscamos identificar en una investigación y también para identificar cuál es el papel que nosotros queremos desarrollar. Muchas veces subimos o bajamos o identificamos distintos tipos de elementos y tratamos de integrarlos en una sola investigación, incluso en una sola definición. Sin embargo, no siempre esto es posible, Entonces, creo que es importante que empecemos a ubicar cuál es el punto de observación en donde nosotros nos encontramos. La primera dimensión que nosotros tenemos que identificar es la llamada dimensión axiológica.
El primer problema que nos encontramos, ¿no?, cuando empezamos a hablar de esta teoría, ¿no?, cuando no nos encontramos muy familiarizados con esta idea de axiología, encontramos que la axiología es una rama de la filosofía dedicada al estudio de los valores. Es decir, es en esta área de la filosofía en donde nosotros estudiamos valores, y principalmente aquí viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué es un valor? ¿No? ¿Qué es lo valioso? Tenemos que partir desde una perspectiva muy general y una perspectiva muy convencional. Desde esta posición nosotros vamos a identificar que un valor no es un punto de vista, ¿no? Un punto de vista de lo que tiene o que lo que es valioso para un grupo de personas probablemente para otro grupo de personas no sea valioso, y esto también está sujeto a una temporalidad, ¿no?, a un espacio, ¿no?, a distintos factores que intervienen para que nosotros podamos determinar qué es lo valioso y qué es lo no valioso. Encontramos entonces que es precisamente la sociedad o el grupo, ¿no?, o el vínculo, ¿no?, incluso existen dos personas que llevan a cabo un contrato que determinan qué es lo valioso para ellas y qué es lo que necesitan proteger. Entonces aquí, ¿no?, encontramos que dentro de la filosofía o esta posición filosófica encontramos distintos elementos que tienen esta tendencia a generar una especie de protección para este tipo de elementos. Encontramos, por ejemplo, los valores en abstracto en esta posición filosófica, ¿no? Encontramos, por ejemplo, la idea de qué es la salud, por ejemplo, qué es la vida, ¿no?, el valor vida, el valor salud, el valor familia, la justicia, por ejemplo, la honestidad, ¿no?, todos esos valores, ¿no?, que probablemente puedan venir a la mente, ¿no?, y que un grupo de personas determina como importantes a ser, digamos, protegidos. No, creo que en esta primera dimensión encontramos los valores en abstracto, no hay un calificativo propio, ¿no?, para determinar qué es lo valioso o qué no es lo valioso, ¿no? Si nosotros queremos proteger un elemento que antes no estaba considerado, bueno, lo integramos a este elemento valorativo para que nosotros identifiquemos qué es lo importante para nosotros. Y creo que ese es un elemento muy, muy importante que tenemos que considerar. ¿Qué es lo importante para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros requerimos, ¿no?, para ser protegido, ¿no? Pero, ojo, en esta primera dimensión nosotros vamos a identificar esta posición muy, muy, muy en abstracto, es decir, nosotros encontramos los valores, digamos, en su estado puro, ¿no? Yo sé que suena un poco extraño, ¿no?, decir que existen los valores en un estado puro, sin embargo, aquí es donde nosotros visualizamos desde una perspectiva general qué son los valores y cuáles son los valores que nosotros requerimos proteger en esta primera dimensión. Ahora, pasando a una segunda dimensión, ¿no?, imaginemos que estamos transitando en un sentido, digamos, vertical, ¿no?, una primera dimensión axiológica que se encuentra en la parte de arriba, digámoslo así, ¿no? Bajamos a una segunda dimensión que es una dimensión intermedia. Aquí esta dimensión es conocida como dimensión científica, dimensión normativa, ¿no? Incluso podemos llamarle dimensión dogmática. Hay que recordar que en el ámbito del derecho, cuando hablamos de dogmática, no estamos refiriendo necesariamente a la cuestión de dogmas, ¿no?, que es una posición necesariamente encaminada a una cuestión de índole, digamos, religiosa. Aquí no es el caso. Nosotros estamos hablando en una posición dogmática en donde queremos asimilarlo a la noción de ciencia, ¿no? Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar, ¿no?, la famosa posición de muchos positivistas que señalan que el método científico o el llamado positivismo, ¿no?, o una posición positivista, ¿no?, se materializa principalmente en el llamado procedimiento legislativo. Es en este apartado, es en esta dimensión en donde se da lo que nosotros entendemos como la construcción del derecho. Aquí se da un proceso de transición, ¿no?, se da un proceso de traducción, ¿no?, de estos elementos valorativos de los cuales mencionamos hace unos momentos, y trascendemos principalmente a la construcción de enunciados jurídicos. Aquí sí ya nosotros todos esos elementos valorativos, ¿no?, que encontramos en una primera dimensión, aquí ya nosotros hacemos esta traducción, ¿no?, y aquí ya inscribimos, repito, en enunciados jurídicos, ¿no?, cuáles son estos elementos y cómo deben ser protegidos y de qué manera. Aquí es donde nosotros enunciamos de forma clara
y precisa de qué manera vamos a proteger los elementos valorativos o aquellos elementos que nosotros queremos proteger. Nos encontramos de una forma muy precisa, ¿no? Aquí es donde aparece la gran tradición de estudio del derecho, ¿no? Desde el positivismo clásico, ¿no? Aquí hablamos ya de nombres interesantes como Hans Kelsen, Ronald Dworkin, incluso H.L. Hart, entre otros, en donde nosotros identificamos cómo ellos han, digamos, establecido de forma muy puntual, ¿no? La manera a partir de la cual se lleva a cabo este llamado procedimiento científico, que es precisamente el aparato productor de leyes. Aquí, por ejemplo, ya vemos esta idea del escalonamiento normativo. Encontramos, por ejemplo, que existe una gran norma, una norma constitucional. No me voy a meter en la cuestión de la validación de la norma constitucional, que es una cuestión de otro tema y de otra área. Sin embargo, aquí, ¿no? Nosotros vamos a identificar, por ejemplo, ¿no? Que existe la Carta Magna, que es la Constitución, en donde vienen establecidos de una forma general todos los elementos que una sociedad o que un grupo social quiere proteger. Entonces aquí, ¿no? Es donde nosotros vamos a poder jugar precisamente con la manera a partir de la cual estos valores son protegidos. Hace unos momentos señalaba que esta posición teórica nos ayuda también incluso para el ámbito práctico, ¿no? Cuando nosotros identificamos cuáles son, por ejemplo, los elementos valorativos de una norma, ¿no? Y quiero pensar, por ejemplo, que en el Código Penal, ¿no? Por ejemplo, se señala la idea, la famosísima idea, ¿no? Que incluso ya está muy trillada, pero bueno, la voy a mencionar, ¿no? Esta idea de se comete el delito de homicidio, ¿no? Cuando se priva de la vida a otro, ¿no? Aquí realmente no se está digamos, salvaguardando el matar a alguien, ¿no? Sino se está salvaguardando la vida misma, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? Que también es un elemento que salvaguarda la vida. Encontramos, por ejemplo, elementos normativos sobre derecho familiar, sobre derecho mercantil, sobre derecho administrativo, fiscal, etcétera, ¿no? Cada quien identifica cuáles son los elementos normativos que les corresponde, ¿no? De acuerdo a la posición de estudio. Sin embargo, aquí, ¿no? El elemento obligado es identificar cuáles son los valores que están contenidos en esos enunciados jurídicos para así nosotros requerir o demandar o hacer ver incluso a la instancia correspondiente, ya sea un juez, ya sea un magistrado o ya sea una entidad administrativa, ¿no? O incluso un ministerio público, ¿no? Cuáles son los elementos que nosotros estamos requiriendo proteger. Entonces, son puntos que sí, de alguna manera ahí están, ¿no? Siempre han estado ahí, ¿no? Que cuando nosotros estudiamos el derecho, de alguna manera los vemos de manera muy general. Sin embargo, aquí nosotros estamos haciendo precisamente este énfasis, ¿no? Tratando de concentrarnos en cuál es la manera a partir de la cual se viene consolidando esta idea, ¿no? Dimensional del derecho. Tenemos ejemplos importantes, ¿no? Hace rato mencionaba la cuestión constitucional, ¿no? Por ejemplo, de ahí, ¿no? Como se dice tradicionalmente, ¿no? De ahí emanan las demás disposiciones, digamos, de estudio, ¿no? De trabajo en el derecho, ¿no? De ahí vienen los tratados internacionales también, ¿no? Que incluso hoy en día con el control de convencionalidad, ¿no? Decimos que de alguna manera se convalidan y están al mismo nivel, ¿no? Y que deben ser interpretados de manera armónica. Desde esta perspectiva, ¿no? Nosotros vamos a identificar desde esta perspectiva cómo de ahí existe una sincronización, de ahí emanan, por ejemplo, las leyes secundarias, las leyes federales, por ejemplo, emanan los códigos, ¿no? El Código Civil, el Código Penal, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales, y después los bandos, reglamentos, notas, circulares, ¿no? Cualquier tipo de jerarquía o elemento que ordene, ¿no? A la cuestión jurídica. ¿Y por qué menciono esto? ¿No? Menciono esto porque de verdad muchas veces es complicado identificar, ¿no? Cuál es el elemento que realmente está señalado en la norma. No existe una posición de verdad muy arraigada, ¿no? En muchos sistemas jurídicos en relación a que se dice
el ámbito del legislador, o lo que quiso decir el legislador, o la intención del legislador, no es una frase muy común en jueces, no esta de lo que quiso decir el legislador en este aspecto. No, realmente este legislador en abstracto muchas veces sabemos no tiene nada que ver con lo que dice el legislador en concreto, ¿no? Aquí entramos en esa empiria, ¿no?, que en algún momento pudimos estudiar en relación al sujeto de la enunciación y al sujeto empírico, ¿no? Sin embargo, aquí no, nosotros tenemos que concentrarnos realmente en cuál es la cuestión que nosotros estamos buscando, lo que estamos analizando, ¿no? En el juicio de amparo, por ejemplo, es importantísimo identificar los conceptos de violación, como ya sabido, y nosotros a través de esta teoría tridimensional nosotros identificamos los valores que han sido quebrantados o que han sido suplantados o que no han sido tomados en cuenta por algún acto de autoridad, y es el momento preciso, ¿no?, en que nosotros abstraemos precisamente esos valores y le hacemos ver a la instancia, como hace rato mencioné, ¿no?, realmente qué es lo que se está requiriendo que se convalide, que se rectifique, que se restituya, etc. Continuando con esta diserción acerca de la teoría tridimensional del derecho, ¿no?, llegamos a la tercera dimensión, ¿no? Esta tercera dimensión es conocida como la dimensión sociológica. Bien, en esta parte, ¿no?, en esta posición de la teoría tridimensional del derecho, vamos a encontrar, por ejemplo, una posición muy interesante, ¿no? Aquí, ¿no?, se dice que se encuentra el origen de los problemas sociales, o se identifican los problemas sociales que requieren ser normados o que no tienen una adecuada normativización o regulación, ¿no? Aquí sí encontramos, por ejemplo, una visión, digamos, horizontal, ¿no?, en donde, por ejemplo, vamos a poder identificar nuestras tres posiciones que he tenido oportunidad de explicar en diversos cursos impartidos sobre sociología jurídica, ¿no?, en donde hablamos precisamente de una relación interdisciplinaria entre la sociología y el derecho, entre una posición, digamos, sobre lo que se entiende como sociología jurídica, ¿no?, la práctica de los abogados y el análisis de los precedentes con base al estudio de la realidad, ¿no? Y también encontramos, por ejemplo, esta idea de la sociología del derecho como la utilización del derecho como objeto de estudio de la sociología. En este sentido, nosotros identificamos, por ejemplo, el origen de los distintos problemas sociales, ¿no?, que requieren ser normados, y cuáles son a lo mejor los métodos idóneos para poder, digamos, regular, ¿no?, la problemática social. No obstante esto, ¿no?, en esta tercera dimensión también encontramos un apartado sumamente interesante. Encontramos, por ejemplo, esta idea de la verificación o evaluación del derecho. Es decir, es posible evaluar, ¿no?, si el derecho o las normas jurídicas elaboradas en la anterior dimensión son, digamos, valorables o son, digamos, evaluables, ¿no? Es decir, dentro del estudio de la eficacia del derecho y la validez del derecho tenemos un marco de oportunidad sumamente interesante, incluso para la investigación, ¿no? Determinar si una norma jurídica está siendo, digamos, eficaz, no está, digamos, resolviendo los problemas de la sociedad o no los está resolviendo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, encontramos una trama sumamente dialéctica, ¿no? Porque inicialmente nos damos cuenta de que se identifican los problemas, se pasa, por ejemplo, se identifican los elementos valorativos en la dimensión, digamos, filosófica, se normativiza o se establecen estos elementos en enunciados normativos y después, ¿no?, se evalúa si estos enunciados normativos realmente están siendo eficaces o no están siendo eficaces para la sociedad en general, ¿no? Resulta sumamente interesante porque lo que nos propone esta teoría tridimensional del derecho es precisamente una posición a partir de la cual nosotros podemos verificar si eso que nosotros estamos estudiando realmente pertenece o realmente corresponde a un ámbito de lo real, realmente se está llevando a la práctica, ¿no? Entonces aquí nosotros encontramos la dimensión sociológica de cómo es determinar, ¿no?, los hechos, ¿no?, en la norma jurídica, o cómo la norma se traduce en hechos, ¿no? Esto nos lleva a una posición muy interesante, ¿no?, en una correspondencia muy interesante entre hecho,
norma y valor, ¿no? Que realmente son los tres elementos indispensables dentro del estudio de la teoría tridimensional del derecho, ¿no? Lo anterior nos permite identificar cuál va a ser nuestra definición del derecho en general también, ¿no? Y también cuál es nuestra definición de derecho en un ámbito específico, es decir, hacia dónde nos estamos dirigiendo nosotros en nuestra investigación, en nuestra práctica, ¿no? Qué tipo de elementos estamos considerando o qué tipo de elementos no estamos considerando en nuestra definición de derecho. Es decir, hay una definición tradicional, ¿no? Esta famosa definición de derecho que dice más o menos así como que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regula el hombre de sociedad. Evidentemente es una definición muy antigua, no deja de ser válida. Sin embargo, aquí nos damos cuenta de que esta definición, ¿no? Que nos dice incluso conjunto de normas jurídicas, ¿no? Nos habla ya, ¿no? De una posición normativa, ¿no? Es decir, es una definición normativa del derecho, ¿no? Que nos habla únicamente de las normas del derecho, no nos habla de cuáles son los elementos que se tienen que valorar en el derecho, y tampoco nos habla de su eficacia y validez y de su cumplimiento también en la realidad. Esto es muy interesante porque en investigación nosotros podemos incluso elegir, ¿no? Si nosotros queremos abocarnos inicialmente en una posición axiológico-filosófica, es decir, analizar los valores correspondientes a una problemática, o si únicamente queremos valorar o evaluar, ¿no? Las normas, ¿no? Los procesos de construcción de elementos normativos, ¿no? O realmente si eso en una posición sociológica, incluso evaluar o valorar si realmente esas normas se están cumpliendo en la realidad. Esto creo que es uno de los ámbitos más importantes que nos permiten a nosotros, digamos, aterrizar, ¿no? Qué es lo que nosotros tratamos de identificar, ¿no? Evidentemente, cada una de estas tres dimensiones se pueden incluso estudiar y analizar de manera simultánea. O sea, esto nos dice que estos tres ámbitos están ahí, incluso para la construcción de definiciones de derecho, de algún derecho en específico que incluso no ha sido construido o no ha sido elaborado adecuadamente. Creo que esta es una oportunidad interesantísima para aquellos que están haciendo investigación y están buscando construir o definir su propio objeto de estudio. Es decir, nosotros identificamos los elementos valorativos, los enunciados que probablemente podrían llevarse a cabo en una investigación, ¿no? Y cómo esta problemática está siendo bien o no está siendo bien regulada en la sociedad. Creo que ese es uno de los elementos interesantes que nos aporta esta sociología del derecho, y esto que nosotros entendemos entonces como una posición tridimensional, ¿no? Entonces, podríamos hablar de una definición de derecho que considere tanto los valores que corresponden al derecho, cada quien no rellena de manera en específica o pone ahí, ¿no? En esta dimensión filosófica cuáles son los elementos a proteger, el procedimiento legislativo, ¿no? Que de alguna manera tiene que llevarse a cabo, ¿no? Y evidentemente atendiendo a las nuevas posiciones de construcción del derecho, no únicamente me gustaría señalar la cuestión normativa del derecho, sino que me estoy refiriendo también a los procesos de construcción, ¿no? Como es la costumbre, por ejemplo, ¿no? Como las distintas fuentes reales del derecho, la jurisprudencia, por ejemplo, ¿no? También tiene sus propias peculiaridades que son fuente del derecho también, y que de alguna manera tratamos de identificar desde el punto de vista, digamos, analítico, o incluso desde el punto de vista metodológico, científico. Es decir, cuando referí a esta idea de analítico, no me estaba refiriendo a la teoría analítica del derecho, me estaba refiriendo a la posición de análisis del derecho, ¿no? Entonces ahí es precisamente la manera a partir de la cual nosotros podemos enfocar, ¿no? Hacia dónde estamos dirigiendo nuestro estudio, hacia dónde estamos dirigiendo nuestro análisis. Es decir, podemos únicamente abarcar la dimensión científica, lo que refiere a la norma, y hacer un adecuado análisis normativo, ¿no? Podemos incluso construir o identificar elementos axiológicos, no filosóficos, nuestra dimensión filosófica, o incluso iniciar también por la identificación de los problemas, ¿no? Creo que este es uno de los puntos y de los elementos que nos aportan mucho la sociología, la filosofía y precisamente la dogmática jurídica para la comprensión del derecho. Pues bueno, creo que por el momento, creo que dejo el micrófono un momento. Muchas gracias a todos. Espero de alguna manera ser un poco
claro en los argumentos que acabo de dar a conocer, y espero principalmente que si existe algún comentario, alguna duda o alguna recomendación también para complementar este estudio, de verdad se los agradezco mucho. Muchas gracias a todos por escuchar. Espero que se encuentren bien en donde estén, ¿no? En esta situación de emergencia que se está dando a nivel mundial. Y bueno, muchas gracias a todos. Entonces esta es, digamos, una de las primeras entregas que yo hago en este podcast emergente de interacción simbólica. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches, y pues nos vemos la próxima. Hasta pronto, que estén muy bien. Interacción simbólica.